Buenas tardes. Hoy quisiera compartir unos versículos con ustedes en el Salmo 92. Acompáñenme a leerlos. Salmo 92, versículos del 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, aquí en esos 4 versículos podemos apreciar los verbos usados por el salmista con referencia a lo que el justo hará. Dice, empezando en el versículo 12, florecerá, crecerá. Luego en el 14, fructificarán. Luego en el mismo 14 dice, estarán, refiriéndose a vigorosos y verdes. Ahora, como cristianos, ¿quién no quiere florecer, crecer, tener fruto? Es decir, prosperar en nuestra vida espiritual, prosperar en nuestro caminar con Dios. En el versículo 12 somos comparados como la palmera que florece, que no solo crece, sino que crece recta y muestra su vigor al florecer y dar rico fruto año tras año, representando fertilidad. Y luego se nos compara con el cedro, que también tiene un crecimiento enorme, que se caracteriza por su vigor, su solidez y ser durable. El cedro, cuya madera cuando está cortada no se corrompe fácilmente. El cedro es emblema de larga vida y fortaleza. Es decir, el justo, aquel limpiado y justificado por la sangre de Jesucristo, prosperará dando fruto y por mucho tiempo, a diferencia de los injustos que prosperan en esta vida, pero cuyo final es destrucción y terror. Luego se nos dice en el versículo 14 que aún en la vejez tendremos fruto y estaremos vigorosos y verdes, es decir, fuertes, saludables y sobre todo, aunque ya mayores, pero útiles. Pero cuidado, que esto no sucede automáticamente. Aquí también se nos da el requisito para que esto suceda. En el versículo 13 vemos lo que tenemos que hacer y es estar plantados en la casa de Jehová. ¿Qué es lo que había en la casa de Jehová? Sino su mera presencia. Y algo que está plantado no se mueve de su lugar. Es decir, el estar plantados en la casa de Jehová, en otras palabras, es permanecer en la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en la presencia de nuestro Dios? Primera de Juan 2:6 nos dice que permanece en él debe andar como él anduvo, vivir como él vivió, seguir su ejemplo, hacer lo que él hacía, en otras palabras. En Primera de Juan 2:24 se nos dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, si la sana doctrina, su palabra, se nos queda en nuestra mente, la tenemos constante en nuestros pensamientos, entonces estamos permaneciendo en Él. Primera de Juan 4:13 y luego 15 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Es decir, aquellos que tenemos por verdad, no solo por dicho, sino por verdad, aquellos que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros.
y así permanecemos en Él y Él en nosotros. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, así como la comida física es esencial para la vida física, la carne de Jesús, que es su palabra, la sangre de Jesús, que es su sacrificio, son esenciales para nuestra vida espiritual. Hay que alimentarnos y llenarnos de su palabra para poder permanecer en él. En resumen, hablando espiritualmente, el florecer, crecer, fructificarse y estar fuertes y saludables para poder hacer todo eso, debemos permanecer o vivir en la presencia de Dios. Y en conclusión, ¿todo esto para qué? ¿Para qué queremos florecer, crecer, fructificarnos y estar fuertes y saludables? Bueno, el versículo 15 nos lo dice bien claro. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Somos llamados a testificar de él. Espero que el meditar en estos 4 versículos haya sido de bendición este día. Saludos a todos y Dios me los bendiga.